Iglesia, Estado. Hoy tenemos una gran historia que contarles, nada más y nada menos que el papel que ha jugado en la historia de nuestro país. Les diré que la Iglesia en México comienza con la conquista, en la cual fueron sustituidas las antiguas prácticas religiosas de carácter politeísta, propias de las culturas ancestrales que poblaron el México antiguo, por los dogmas católicos y el idioma español, a partir del cual se fusionaron varias creencias hasta crear un sincretismo religioso único en el mundo. La Iglesia fue la institución más influyente después del gobierno español en la época del virreinato, normando la moralidad y la vida diaria de los novohispanos y siendo parte de la historia negra de la Inquisición española. Pues resulta que a lo largo de la historia de nuestro país, la Iglesia ha tenido una influencia innegable en la configuración del sistema político y de la cohesión social. La presencia de la estructura eclesiástica ha permanecido a pesar del triunfo del liberalismo en el siglo XIX y de otros procesos que amenazaron con reducir su campo de acción. ¿Quién diría? A pesar de todo, la Iglesia sigue metida en donde no. Y es ahí, cuando varios años después, Juárez llega a la presidencia. La Iglesia se vio en serios problemas y continuó así por varios años. Querido México, en el año 1857 hemos creado las leyes de reforma. El objetivo principal de estas leyes es la separación de la Iglesia-Estado. Los principales puntos a tratar en estas leyes son la separación de la Iglesia del Estado, la nacionalización de los bienes del clero, la extensión de las corporaciones eclesiásticas, secularización de los cementerios y las fiestas públicas y la promulgación de la libertad de culto. No es posible. Después de todo el esfuerzo para evangelizar a toda la nación y de todos los avances que hicimos, llega un presidente con un simple papel, dice que unas leyes nos quite todo nuestro poder. Pero pronto podremos regresar y retomar aún más fuerte que ahora. Según lo que cuentan los historiadores, por muchos años esa separación permaneció firme y no fue hasta la presidencia de Salinas de Gortari que las cosas cambiaron. Estamos en 1922. Si quiero que México progrese, necesito convocar una reunión con Juan Pablo II. Y ahí cuando Salinas y Juan Pablo II se reunieron, buscando un beneficio tanto para Salinas como para la Iglesia. No perdieron nada esos dos. Le pido por favor que declare nulas las excomuniones contra Miguel Hidalgo y José María Morelos. Haremos esto por el bien de todos nuestros hermanos y volveremos a unificar esa relación que alguna vez logramos mantener. Entonces, después de esa reunión, la Iglesia volvió a formar esa relación con el gobierno mexicano y poco a poco iba a tratar de volver a infiltrarse en las decisiones del gobierno. Bien dicen, lo que no te destruye te hace más fuerte. La Iglesia en ese entonces era como un virus, ya que en algunos aspectos la Iglesia influyó con que buscaban que enseñaran la religión en las escuelas, tomar decisiones en juicios morales. Es decir, la Iglesia decía las sentencias de las personas. La Iglesia dictaba leyes basadas en sus evangelios, buscaba proclamarse como la única religión y castigar a los practicantes de otras. Además de que prohibía ciertas cosas como los métodos anticonceptivos, los matrimonios o parejas homosexuales. Esto y algunos otros aspectos de la Iglesia decidió sobre el gobierno. Y pues todos sabemos que en algunas de las cosas siguen en la actualidad, aunque el gobierno las disfrace con diferentes propuestas y leyes, y nada sirvió que Juárez logró para que Salinas volviera a empeorar la situación. Expertos me han contado que México es considerado un estado laico, donde se supone que la Iglesia y el Estado deben estar separados. De hecho, nuestro sistema de gobierno desde la Guerra de Reforma, cabe aclarar que son hace más de 150 años, así lo estipulan. Antes de la época, la Iglesia dominaba abiertamente el quehacer público y político del país, era acrónica y no permitía el desarrollo en la nación, especialmente porque no quería que el grueso de la población aprendiera a leer, cosa que sí era promovido por las iglesias protestantes en Estados Unidos. En estos 150 años, solo las escuelas privadas han tenido el permiso de enseñar religión a los estudiantes. Lo que me llama la atención es que a pesar de los grandes esfuerzos por separar la Iglesia del Estado, México sigue siendo un país conservador, unos estados más que otros. Es decir, la religión, a pesar de no tener los recursos políticos para interferir en la vida de las personas, influye mucho en ellas. Nuestro país no es el México liberal que Benito Juárez y compañía deseaban, a pesar de que dejaron sentadas las bases. En la Revolución y años posteriores se trató de eliminar cualquier tipo de doctrina religiosa en las escuelas, lo que ocasionó la Guerra Cristera, que no fructició. Y hasta la fecha, a pesar de que nuestro país decidió reanudar relaciones con el Vaticano en tiempo de Carlos Salinas de Gortari, no ha habido grandes cambios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la Iglesia
¿Fue un buen cambio o solo nos perjudicó? Yo considero que si no fuese por las muchas intervenciones y decisiones de la Iglesia en la política de México, probablemente seríamos una gran potencia mundial. Además, se ha demostrado en varias guerras y acontecimientos a lo largo de nuestra historia que los mexicanos pueden vencer a cualquier ejército, siempre y cuando no estén bajo la influencia de ninguna institución que pueda influir en sus decisiones. Sin duda alguna, la Iglesia fue un gran freno para el avance de nuestra nación, y todavía sigue siendo un freno, aunque con una presidencia menos notoria.